Aleluya. Vamos, retenga ese fuerte aplauso, sosténgalo. Dele la gloria a Dios, dele la gloria al Rey. Dele la gloria con ese aplauso, dele la gloria a Dios. Alábelo, alábelo, alábelo. Bendígalo, bendígalo. Aleluya. Bien, entonces les decía, pueden sentarse los que estén de pies, pueden sentarse. Les decía que estamos en una nueva serie que se llama Cara a Cara. Ya vimos el tema anterior, domingo pasado fue un cara a cara con Dios. ¿Para cuántos fue de bendición ese tema? ¿Para cuántos fue de bendición el cara a cara con Dios? Bien, hoy yo quiero predicar sobre el tema esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Josué 1:5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Bien, nosotros hablamos de darle la cara a los problemas. Nosotros hablamos de enfrentar aquello que es contrario a nosotros. Ya está bueno de huir. Ya está bueno de postergar las cosas. Es tiempo de enfrentar las cosas. Amén. Es necesario. Y nosotros estamos hoy frente a un hombre llamado Josué, cuya vida nos enseña la importancia que tiene esforzarse y ser valiente. Quiero aclararles a ustedes que el Señor no le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, en varios apartes que vamos a estar leyendo, porque Josué era perezoso, o porque Josué era negligente, o porque Josué era una persona insegura, o era una persona cobarde. El Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque estas fueron las características que ayudaron a Josué a obtener todo aquello que Dios había determinado entregarle. Y nosotros vemos que en Josué 1:5 el Señor le dice: nada te podrá hacer frente. Y cuando dice así, nos está dando a entender que vamos a tener situaciones que se nos van a oponer. Vamos a tener situaciones que van a tratar de causar tristeza, dolor. Situaciones que van a tratar de mantenernos en un estancamiento, de impedir que nosotros logremos todo aquello que Dios ha determinado entregarnos. Y la Biblia dice que el Señor le garantiza a Josué, le dice: Josué, nada te podrá hacer frente, y le da la razón por la cual nada va a hacerle frente a Josué. Y era: yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Nosotros encontramos que hay cosas que Dios nos ha entregado, hay cosas que Dios ha determinado para nosotros, pero nosotros no hemos sido esforzados y tampoco hemos sido valientes. Y hoy yo quiero enseñarte de 3 versículos que nos hablan el por qué nosotros tenemos que ser esforzados y tenemos que ser valientes. El primer versículo es el versículo 6 y dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente, porque cuando nos esforzamos y somos valientes, vamos a determinar herencia para nuestra generación. Esfuérzate y sé valiente, porque cuando nos esforzamos vamos a establecer herencia para nuestra descendencia. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás. Por eso el Señor dice en esta noche, en esta mañana: no morirás. Aquello que estás enfrentando ahora no es para tu destrucción,
ni es para tu muerte. Aquello que estás enfrentando ahora es para que la obra de Dios, la gloria de Dios se manifieste en ti. No morirás, sino que vivirás para contar las maravillas, lo que Dios ha hecho contigo. Amén. Entonces Él le dice: tú puedes enfrentar las cosas porque yo estoy contigo. Tú puedes dar herencia porque yo estoy contigo. Yo no te voy a desamparar, pero te digo, tienes que esforzarte y tienes que ser valiente. Tú repartirás. En Números 27, 18, 20, la Biblia dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. El Señor ha puesto una dignidad sobre ti. El Señor ha puesto una gracia sobre ti. El Señor ha derramado una promesa sobre ti. El Señor ha establecido bendecirte. El Señor ha dicho de ti que tú puedes hacerlo. El Señor te ha dotado con la habilidad, la facultad y todo para que tú puedas obtener todo aquello que Él ha determinado. Pero Él dice: esfuérzate y sé valiente. Nosotros necesitamos tener claro este principio, porque muchas veces nosotros no hemos obtenido aquello que Dios nos quiere entregar o ya nos ha entregado, simple y llanamente porque hoy nosotros decimos: es que estoy cansado, es que ya no puedo más, es que ya yo lo intenté, es que ya yo hablé, es que ya yo por teléfono, por carta, como quiera le mandé a decir, y ya yo no encuentro la forma. Yo no tengo un norte claro con respecto a lo que está pasando. Me siento confundido, me siento confundida. Yo creo que esto llegó aquí, esto es el acabose. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios: esfuérzate y sé valiente, porque lo que tú estás peleando no lo estás peleando para ti solo. Lo que tú estás peleando es porque esa victoria involucra a tu generación. Esa victoria involucra a tus hijos. Y yo sé que estás cansado y estás cansada, y que el ejercicio de pelear con esa situación te ha llevado a un agotamiento. Y yo sé que tienes un reto y un desafío, y muchas veces te sientes emocionalmente agotado. Pero yo te vengo a decir: tienes que esforzarte y ser valiente, porque de ello depende, escucha, de ello depende que tu generación reciba todo aquello por lo cual tú estás peleando. Aleluya. Tienes que esforzarte, porque de tu esfuerzo depende que tu hijo, que tu hija, que tus hijos reciban la herencia, y tú puedas repartir la herencia que tú conquistaste siendo esforzado y siendo valiente. Yo sé que hay cosas que se vienen en contra de nosotros y nos desaniman. Y a veces tratamos de conseguir algo y la cosa se pone más dura, más difícil. Yo sé que hay cosas que parecen imposibles de lograr, y que tú estás viendo que tú estás dando tu mejor esfuerzo y que los cambios a veces no se ven o a veces son muy mínimos. Pero Dios dijo: yo voy a estar contigo. Yo no te voy a desamparar. Yo no te voy a abandonar. Dejemos de estar quejándonos, de estar llorando. Dejémonos de estar con esa incertidumbre. Dejemos de estar con tanta duda. Dejemos esa falta de fe y empecemos a determinar que ya Dios ha garantizado su parte, y es estar con nosotros para darnos la victoria. A nosotros nos toca esforzarnos y ser valientes. Es la parte que nos toca a nosotros. Dejémonos de estar quejando que no contamos con este o con el otro. Cuando el Señor le dice
a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás por heredad. Ya el Señor le había dicho que él iba a estar con él. Y yo creo, ¿cuántos están aquí todavía? Yo creo que Dios va a hacer su parte, pero a nosotros nos toca hacer la nuestra. Y creo que hay bendiciones que Dios ha determinado para nuestra vida, y aún así nos promete estar en nosotros para lograrla con su poder y con su fuerza. ¿Cuántos escucharon eso? ¿Cuántos escucharon eso? Dios nos dice: no solamente te envío al ring, te envío a esa situación de confrontación, sino que yo voy en ti. Yo voy en ti para que mi poder se revele en esa situación. Entonces yo digo: esfuérzate y sé valiente. También nos indica el grado de fe que nosotros tenemos al asumir un reto y un desafío en nuestra vida. Esfuérzate y sé valiente también nos implica la medida de fe con la que contamos para creer que Dios es poderoso para actuar en medio de nuestra situación difícil. Esfuérzate y sé valiente también implica creer que ya no es mi fuerza, ni mi sabiduría, ni mis métodos, sino los métodos de Dios, la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Yo pienso que cuando Él le dice: esfuérzate y sé valiente porque tú vas a repartir en heredad, al ponerle ese reto, yo pienso que Dios le está diciendo: tú tienes que creer que yo voy a estar contigo para que tú venzas a tus enemigos, para que tú conquistes esa situación contraria. Es un reto de fe. Implica creer que no es por mi fuerza, sino por el poder de Dios. Implica creer que no son mis recursos los que van a operar allí, sino los recursos de Dios. Implica creer que yo puedo llegar hasta aquí, pero Dios en su infinita misericordia me puede llevar mucho más allá que donde yo siquiera he imaginado. Entonces yo digo: esforzarse, lo contrario, desanimarse, tener pereza, no pagar el precio, el esfuerzo que hay, la fuerza que hay que meterle a algo. Y ser valiente. Lo contrario, ser cobarde, ¿sí o no? Entonces yo digo: ¿cómo te puedes sentir tú ahora? Pastor, yo me siento desanimado. Pastor, yo siento que yo no puedo. Pastor, yo siento que esto es más grande que yo. Pastor, yo siento que no puedo superar este dolor. Pastor, yo siento que no tengo las armas, las herramientas para conquistar esto que Dios me ha dado. Todas esas cosas simple y llanamente están reflejando que tú estás centrado en ti mismo, pero no estás centrado en el poder de Dios. Voy a decirlo de otra forma: todos esos sentimientos simple y llanamente te están diciendo a ti que tú estás centrado en mirar tu debilidad, pero no el poder de Dios. Todas esas cosas te están diciendo que tú vas a ser vencido por eso, porque tú estás peleando en tu propia fuerza. Pero cuando tú dices: Dios me dijo que iba a estar conmigo, tú puedes atravesar por valle de sombra de muerte, pero tú estás confiado que Dios dijo que iba a estar contigo, y que no importando eso, Él iba a poner una mesa en presencia de tus angustiadores. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, en vez de mirar la gloria de Dios en medio de nuestro problema, lo que hacemos es mirar nuestra propia condición. Y por eso Él le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cómo te sientes? Débil, triste, no voy más, vamos a soltar esto, vamos a dejar esto. En mi propia cara me dijo que no me quería. ¿Yo qué voy a hacer ahí? Tantos argumentos. Yo te voy a hacer una pregunta. Josué 1:5 dice que Dios iba a estar contigo. La palabra de Dios dice que lo que Él te ha entregado, el diablo no te lo puede quitar.
Entonces eso indica que tú estás en una zona de conflicto, donde tú tienes que creer mucho más allá de lo que tú puedes ver o sentir. Incluso la persona que tú estás tratando de salvar es la misma que trata de ahogarte. Pero como tú sabes quién eres en Dios y que tú no estás ahí para ahogarte, sino que estás ahí para salvarlo a Él, entonces tú le dices, ven conmigo, y Él te dice, no, yo no quiero ir allá. Pero es que Dios te ha dado una palabra y te dice que tú tienes que sacarlo de las garras del lobo, de las garras del oso, de las garras del león. A veces creo que ustedes no me están comprendiendo. Ese hijo por el que tú pudieras estar peleando una gran batalla, ese esposo por el que tú pudieras estar peleando una gran batalla, esa esposa por la cual tú pudieras estar peleando una gran batalla, a lo mejor ni quiere que tú lo salves, a lo mejor no quiere nada contigo, pero tú tienes que entender que tu lucha no es contra él, es contra malignas fuerzas espirituales de maldad. Entonces el Espíritu de Dios viene en ti y tú empiezas a establecer el reino de los cielos en la vida de Él. Y dice, si por el dedo de Dios echó fuera a los demonios, el Espíritu Santo ha llegado a nosotros y el reino de los cielos se está estableciendo en la vida de esa persona. Entonces tú dices, no, yo no voy a comerle cuento a las palabras de él ni de ella. Yo voy a escuchar lo que Dios me está diciendo. Y Dios me dice, reprende el demonio que tiene por dentro, porque hay una influencia contraria. Y es cuando tú llegas a ese ring, no con tu fuerza, sino con el poder de Dios. Para eso se necesita esforzarse y ser valiente. Otra de las cosas que el Señor le dice a Josué es, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Esfuérzate y sé valiente para cumplir la palabra que yo te mando a través de Moisés. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y a su nombre, ¿cuánto le dan la gloria al Señor? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Les decía, cuando el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, no lo dice porque Josué no fuera valiente y esforzado. Lo dice porque él está recordando a Josué que esas fueron las características que lo llevaron al éxito. Le dice esfuérzate y sé valiente porque esas son las características que Josué presentó y mostró antes de ser el sucesor de Moisés. Yo pienso que Dios quiere establecer en posiciones de autoridad, de gobierno y de bendición, pero está en un proceso donde Dios necesita ver si esa persona realmente quiere esa sanidad, realmente quiere esa posición, realmente quiere esa bendición. Para obtener eso, Dios dice, tú necesitas mantener estas características de ser esforzado y valiente, porque quien no es esforzado y no es valiente no va a lograr nada. Quien no es esforzado y no es valiente no va a dar la milla extra, no va a caminar más de donde se necesita caminar, no va a aportar más de lo que se necesita aportar, no va a orar más de lo que se necesita orar, no se va a meter con Dios más de lo que se necesita meterse con Dios, porque es perezoso y se lo come la cama, porque es desanimado, falto de valor y cobarde y se lo come el rechazo y la ofensa. Una persona esforzada y valiente dice, aquí no me quiere nadie, pero Dios me puso en este lugar. El valor, el coraje es poder atravesar por ese pasillo cuando todo el mundo te da la espalda y te señala, y tú decir, yo me voy a mantener en este lugar porque Dios me estableció en esta posición. Y Josué mostró esa berraquera. Josué mostró ser berraco. ¿Cómo?
se mantuvo en la palabra. Se mantuvo en lo que Dios había establecido. Confió en Dios cuando vio el problema. Cuando vio la circunstancia adversa, siguió confiando en Dios. Nosotros vemos en Números 13, 31, 33, voy a parafrasear. Moisés manda a 12 príncipes de Israel y les dice: vayan y analícenme, evalúenme la tierra. Esa tierra Dios nos las ha entregado, pero la parte de nosotros es ir allá y mirar cómo está esa tierra. Y resulta que ellos fueron. Ustedes conocen la historia. Pero unos vinieron diciendo: no vamos a poder subir en contra de ese pueblo. Ese pueblo es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal. Y no solamente ellos estaban desanimados, sino que ahora ese verbo negativo había desanimado al resto del pueblo. Eso le recuerda a alguien que está desanimado él y te dice: no lo intentes porque ya yo intenté y no se pudo. Yo te digo algo: esfuérzate y sé valiente, porque donde otros no pudieron, el Espíritu Santo de Dios que está en ti te va a dar la victoria. Y a su nombre. Ellos dijeron: esa tierra es tierra que traga a sus moradores. Ellos dijeron: el pueblo que vimos allá son grandes, son gigantes. Usted se da cuenta, una persona que no es esforzada y valiente empieza algo y cuando ve los gigantes se echa para atrás. Una persona que no está determinada a lograr aquello que prometió, cuando ve las dificultades en medio de la ruta que está tomando para lograr aquello que ya Dios le dijo que le iba a dar, se desanima. Dice: no voy más. Es más, las cosas adversas las encuentra como señales de que Dios no quiere entregármelos. A lo mejor Dios quiere que yo siga en esta posición. A lo mejor Dios quiere que yo siga así de tullido. A lo mejor Dios quiere que yo esté así. No. Algunas veces lo que el Hebrón, la tierra que Dios te ha prometido está llena de gigantes. Pero Dios dijo que estaría contigo para entregártela. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿A quién le estoy hablando esta mañana? Algunas veces la tierra que Dios te ha determinado entregarte está llena de gigantes. ¿Tus hijos de quién son? Diga: son de Jehová. Jehová me los entregó a mí. Esa herencia puede estar ahora en conflicto, puede estar en situaciones de peligro, puede estar tu hogar pasando por momentos muy difíciles, pero tú tienes que estar seguro de que, al igual que Caleb, cuando Dios le dijo: ese Hebrón es tuyo, Hebrón puede estar lleno de gigantes, pero ¿sabes qué? Dios ha determinado entregártelo, y si Dios lo dijo, Dios va a sacar a cada gigante de la vida de tu familia, de la vida de tus hijos. Aleluya. En Números 14, estoy hablando de un hombre que se esforzó y fue valiente para creer en la palabra de Dios y mantenerse en esa palabra a pesar de. Josué, Números 14:9 dice: hey, no sean rebeldes contra Jehová, no teman a ese pueblo, porque nosotros nos los comeremos como pan. O sea, aquellos dijeron, en su reporte dijeron: esa tierra se traga a sus moradores. Y de pronto alguien dice aquí: el pastor me está diciendo que yo puedo, que lo que tengo que hacer es esforzarme y ser valiente, que yo voy a haber cumplido los sueños que Dios ha puesto en mi corazón, que yo voy a sacar adelante este proyecto, que yo voy a sacar adelante este negocio. Pero yo veo que esto está como tratando de devorarme, como que quiere tragarme. Pero Dios dice: al contrario de eso, tú te lo comerás como pan.
tú vas a vencer. Hey, estoy diciéndole a alguien aquí esta mañana que de pronto empezaste un negocio y las cosas se te oponen ahora. Y tú dices, esto me consume. Esto parece que me consume. Ese es el reporte de aquellos que no creyeron en Dios. Pero los Josué y los Caleb que están aquí son aquellos que están determinados a aferrarse en la promesa de Dios, sabiendo que aquello que trata de consumirlos ahora, ustedes se lo van a comer como pan. Estamos hablando de un hombre que Dios le dijo: cuando tú cruces, cuando tú pongas el pie en el Jordán se va a secar. Y cuando tú te aferras a la palabra de Dios, yo quiero explicarte, esto es bien bonito de parte de Dios. Escucha, Dios le dice a Josué: Josué, tú vas a pasar el Jordán, pero pasa algo. Tú tienes que creer que en el momento en que tú pises el agua del Jordán, yo voy a hacer mi parte y yo voy a dividir el Jordán. Pasó algo muy espectacular, y fue que cuando ellos tocan el río viene de una parte de arriba, montañosa. Dice que el agua se sostuvo allá en la montaña, se sostuvo allí. Y del otro lado, el fluir del río se secó. Yo quiero decirte algo: esfuérzate y sé valiente para aferrarte a la palabra del Señor. Pero ten siempre presente que las bendiciones no siempre son gratuitas, que algunas veces traen consideraciones, traen condiciones. Y a lo mejor lo que tú estás pasando son consideraciones que tú tienes que asumir y condiciones que tienes que afrontar. Pero yo te aseguro que el que te dijo a ti que ibas a cruzar, cuando tú seas fiel y toques el agua, Él hará lo que te ha prometido. Dios le dijo a Noé: hey, construye el arca y yo mandaré la lluvia. Y yo te digo en esta mañana: construye el arca, que Jehová mandará la lluvia. Yo te digo en esta mañana: pisa el Jordán y Jehová lo abrirá en su momento. Pero mira esto bonito que quería comentarte. Quería decirte que se necesita fe para aferrarse a la palabra, no solo para ver lo que Dios nos ha prometido, sino para caminar en el proceso de lograr aquello a donde Dios quiere llevarnos. Lo digo de otra forma, o lo explico más. Sí, se necesita fe no solo para creer que Dios nos va a entregar aquello que nos ha prometido. Se necesita fe para seguir caminando aferrado a la palabra de Dios en medio del cumplimiento de la palabra de Dios. Voy a explicarlo con un ejemplo. Voy a explicarlo con el ejemplo de Josué. Josué, Dios le dice: cuando tú pises el agua, el Jordán se va a abrir en dos. Él sabía que Dios iba a cumplir su palabra, pero él tenía que tener la fe para creer en el proceso lo que Dios le había dicho. Entonces él viene y ahora tiene un problema. Él dice: lo primero que tenemos que hacer es desarmar todo esto y cargarlo. Eso se llama esforzarse. Y lo segundo que tenemos que hacer es tener el ánimo y el valor para caminar y meternos en ese agua turbulenta, dura, difícil, fría, como es el Jordán, y sucia además, sabiendo que Dios cumplirá su palabra. Cuando ellos hacen el primer paso de fe, llamémoslo primer paso de fe. Cuando ellos hacen el primer paso de fe, ellos ponen el pie sobre el Jordán, sobre el río. Y el río sigue fluyendo. Pero Dios les dijo que lo iba a dividir, que lo iba a secar, ¿sí o no? Imagínese usted poniendo el pie en el Jordán y el agua fluyendo. ¿Qué piensa usted?
Algunos tienen el pie metido en el Jordán y están diciéndole a Dios: tú me dijiste a mí que tú ibas a secar estas aguas, que tú ibas a cambiar a mi marido, que tú ibas a cambiar a mi hijo, que tú ibas a cambiar a mi esposa. Pero tú estás viendo que el agua está fluyendo, ¿sí o no? Se necesita fe para aferrarse y confiar que aquel que te dijo que iba a secar el Jordán, aun cuando todavía no ha pasado, creer que Dios cumplirá su palabra. Y resulta que, claro, en un momento el agua se seca, pero ahora tienen que pasar. Y las aguas están así, pero tienen que pasar. Se necesita fe para caminar en medio de una promesa que Dios nos ha dado. Porque cuando ellos empiezan a caminar, ellos se dan cuenta que la tierra está seca, pero el agua está allí. Hay gente que Dios le ha dado una palabra y ya están caminando sobre la palabra, pero creen que Dios no es poderoso para sostenerse en medio de las dificultades que pudiera estar presentando la obtención y la conquista de lo que Dios ha determinado darles. O sea, ellos están caminando por la palabra. Dice: este empleo me lo dio Dios, esta familia me la dio Dios, y le están viniendo cosas lindas y buenas a su vida, pero empieza a tener temor de que sus hijos vayan a padecer hambre o necesidad. Ese era Josué. El agua está aquí y él está acá. El otro agua está acá. Y él pasa ahí. Pasar por en medio de ese río seco implica creer que Dios va a sostener a tus hijos. Que el Dios que te dio una palabra y la está cumpliendo, te va a proveer según sus riquezas en gloria. Implica creer que ese trabajo que Dios te dio, el diablo no te lo puede quitar. Implica creer, confiar en medio del cumplimiento de la promesa que Dios te ha entregado. Bueno, voy a darles otro ejemplo. Voy a ilustrarles un poco más. El Señor le dice a Josué: den 7 vueltas a Jericó. Humanamente hablando, ellos no podían conquistar Jericó, no podían tumbar esos muros. Asociación a nuestra vida diaria. Hay cosas que humanamente hablando no son imposibles. No podemos lograrlas por nuestro propio esfuerzo. ¿Amén o no amén? Pero Josué se aferró a la palabra. Creyó en Dios. ¿Y qué hizo Josué? Dio las 7 vueltas. Se necesita esforzarse y ser valiente para dar el primer paso hacia lo que Dios te ha dicho, hacia donde Dios quiere llevarte. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Algunas personas están invirtiendo el orden de su bendición. ¿Sabes por qué? Porque quieren la bendición, pero no quieren el proceso por el cual Dios quiere llevarlos. Usted, me estoy haciendo entender. Tienes que dar el primer paso. Abraham, ¿sabes qué hizo? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Se la mostró de antemano. Le dijo hacia dónde iba. Le mostró el mapa, la ruta. No, le dijo: sal a la tierra que yo te mostraré. Es decir, algunas revelaciones son progresivas. Es decir, se van a dar los segundos pasos o los pasos sucesivos una vez tú hayas creído en Dios y hayas dado el primero. Se lo digo de otra forma. Él le dice al ciego de Siloé, le dice: ve y lávate en Siloé. Desde aquí. Ve y lávate en Siloé. ¿Sabes qué hizo este ciego? Diga conmigo: primer paso. A Siloé. Hasta que él no dio los pasos sucesivos para llegar a Siloé, no recibió el milagro que Jesús, nuestro Señor,
le había otorgado. Ven, mira este ejemplo. Él es el centurión y yo soy Jesús, porque tú eras Jesús. Él es el centurión y yo soy Jesús. Y resulta que él viene a donde mí y me dice: hazme un milagro, mi criado está en casa y está enfermo. Pero creyó en Dios y le dijo: no vayas allá, envía la palabra. Y yo le dije: ve que tu criado está sano. Eso él se aferró a mí. Yo le digo: no, pero ve que tu criado está sano. Hay gente que está aferrada. Ey, escucha, hay gente que está aferrada a una religiosidad, pero no a la revelación. Hay gente que está aferrada a una zona de confort por no dar el primer paso de riesgo de fe para conseguir lo que Dios le ha dicho. Dios le dijo: ve. El primer paso era: gracias, Señor, e ir. Así que hay gente que tiene que esforzarse para dar el primer paso de fe. Cuando Josué está dándole vuelta a Jericó, así hay gente que está dándole vuelta a Jericó. Pero ¿qué estás pensando tú en ese momento? Josué estaba diciendo: Dios me dio una promesa, Dios me dio una palabra y Él la va a cumplir. Y yo no estoy loco, aunque la gente en Jericó gritaba desde los muros: están locos. Yo creo en la palabra que Dios me ha dicho, y en su momento Dios va a tumbar esos muros en el nombre de Jesús. Pero es que tú estás dando una vuelta y tú dices: no veo nada. No he visto nada. Nada ha cambiado. Por eso Dios le dijo a Josué: todo el mundo en silencio. ¿Sabes por qué? Le dijo: todo el mundo en silencio. Porque la fe se conquista desde adentro. O sea, tú tienes que vencer primero tus enemigos internos, conquistar tus temores adentro, para que salga hacia afuera lo que Dios ha dicho, lo que Dios te ha entregado. Tú tienes que conquistarlo dentro de ti. Y es esa lucha en tu mente que tienes porque crees que Dios te ha dejado solo y que Dios no lo va a hacer por ti. Y vienen pensamientos a tu mente y tienes que aprender a decir: Dios me ha dicho y Dios hará. Así que guarda silencio de Jehová. Segunda vuelta y nada. Tercera vuelta y nada. Se necesita ser esforzado y ser valiente para seguir creyendo en la palabra de Dios, a pesar de que has dado 3 vueltas al asunto y nada. De que hiciste una llamada y te contestaron mal. De que llevaste una hoja de vida y no te la aceptaron. Fuiste aquí que porque esa puerta estaba abierta y te la cerraron. Se necesita ser esforzado y valiente. Y ellos lo fueron. Ellos fueron esforzados y fueron valientes. Yo me imagino que a algunos le salió a Josué en una de esas vueltas, porque no podían hablar. Y hay gente que está diciendo eso. Ajá, Señor, ¿y cuándo van a caerse esos muros? Tú tienes que ser esforzado y valiente, porque estás haciendo tu parte. Deja que Dios haga la suya. Hay gente que está construyendo el arca y también está tratando de que venga la lluvia. Venir la lluvia es responsabilidad de Dios. Cambiar a tus hijos es responsabilidad de Dios. Cambiar a tu esposa es responsabilidad de Dios. Clama a mí y yo te responderé. ¿Cuál es la nuestra, Margui? Clamar. ¿Dice hasta cuándo? No. Dice clamar. Tienes que esforzarte y ser valiente y seguir clamando. Que en algún momento, ¿qué pasa? Dios te responderá. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Aleluya. Aleluya. Diga conmigo: voy a hacer mi parte.
porque Dios hará la suya. Wow, esto me lleva a mí, perdonen, es que surgen tantas cosas, pero ya termino con esto. Dios hará mi parte, yo voy a hacer mi parte porque Dios hará la suya. Me lleva a mí, escucha, a desarrollar el carácter, el criterio de fidelidad que Dios tiene en una situación. Yo creo que yo no me hice entender. Le voy a decir una vez más. Si yo sé que quien lo prometió es fiel, yo voy a ser fiel, porque que Él no mintió al decirme que Él me iba a entregar eso. Si Él, ¿amén o no amén? Voy a ilustrarlo de esta manera. Abraham, viejo, sin fuerzas, acabado físicamente, débil. Usted sabe, ya no tenía fuerza de sangre. Imagínese un hombre sin fuerza de sangre. Pero a Abraham Dios le dijo: te voy a hacer padre de naciones. Y dice literalmente Romanos 4. Dice, y no se debilitó como viendo su condición física, sino que se sostuvo porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces, cuando yo estoy pasando por una situación difícil, yo no tengo que ver mi condición, que yo no puedo salir de eso. Lo que tengo que ver es la fidelidad de Dios, que tiene el poder, los recursos y todo lo que yo necesito para cumplir la palabra que Él me ha dado.